Hay traiciones que no solo rompen el corazón, desmoronan todo lo que creías cierto sobre tu vida. Si alguna vez sentiste que el suelo desaparecía bajo tus pies, quédate conmigo hasta el final. Esta historia es para ti. Valentina Sánchez despertó ese jueves como cualquier otro, con la alarma suave del reloj inteligente vibrando en su muñeca y el olor del café filtrándose desde la cocina. Era una rutina que le daba seguridad. Se duchó, eligió su blazer favorito, revisó la agenda del día y bajó las escaleras lista para enfrentar otra jornada como CEO de una de las startups de tecnología verde más admiradas del país. Marcos, su esposo, ya estaba sentado frente al notebook, como siempre, con ese aire de hombre ocupado y confiable. Le lanzó un beso al aire y le dijo: «Hoy te va a ir increíble, amor». Palabras cálidas, mirada serena. Pero esa mañana, algo en su tono, apenas perceptible, le pareció fuera de lugar. Ella lo descartó. El día siguió su curso con reuniones, llamadas con inversionistas y la validación de un nuevo prototipo. Todo bajo control. Todo. Hasta que, al final del día, Valentina llegó a casa y vio una carpeta abierta en el escritorio de Marcos. No era raro que él imprimiera documentos para revisar. Lo que sí era raro era que entre esos papeles estuviera un informe técnico que ella había discutido en privado con su equipo esa misma semana, bajo estricta confidencialidad. El corazón de Valentina se aceleró. Primero pensó que era un error. Tal vez alguien del equipo lo compartió sin querer, pero al revisar el documento notó que estaba editado con comentarios de alguien más. Una firma digital que conocía muy bien, Esteban Villalobos, su competidor más directo, el mismo hombre que intentó comprar su empresa 2 años atrás con tácticas que rozaban lo éticamente inaceptable. Su mente entró en modo análisis, como cuando armaba estrategias de recuperación de datos. Cada pieza tenía que encajar. En segundos, su mente tejió una línea entre lo improbable y lo evidente. Revisó otros documentos, correos impresos, notas escritas a mano. Todo apuntaba a una colaboración secreta entre Marcos y Esteban. En ese momento, no gritó, no lloró, solo sintió cómo su estómago se contraía y su garganta se secaba. Cerró los ojos por un instante y dejó que el peso de la traición le perforara el pecho. No sabía si enfrentarlo esa noche o esperar. Pero lo que sí entendía con claridad era que desde ese momento nada volvería a ser igual. Esa noche, Valentina no pudo dormir. Se acostó junto a Marcos como si nada, manteniendo una calma que le parecía ajena a ella misma. Cada vez que él respiraba profundo, ella cerraba los ojos, intentando convencerse de que lo que había encontrado no era real, que debía haber una explicación lógica. Pero no la había. En su cabeza se repetía una y otra vez la misma imagen. Esteban sonriendo en aquella conferencia de prensa, hablando sobre innovaciones compartidas, como si ya supiera que tenía ventaja. El asco le subía por la garganta, no solo por la traición profesional, sino por el hecho de que el hombre con el que había compartido su vida durante 7 años había elegido destruirla desde adentro. No podía entender cómo Marcos, que la acompañó en los momentos más difíciles de la empresa, que lloró con ella cuando casi perdieron una ronda de inversión, era el mismo que ahora filtraba sus estrategias y vulnerabilidades. Sentía rabia, pero también una tristeza sorda, densa, como si se hubiera muerto una parte de ella sin previo aviso. Al amanecer, con las manos temblorosas, Valentina se encerró en su estudio y encendió su laptop. Comenzó a revisar correos antiguos, mensajes de texto, movimientos bancarios. Lo que al principio era solo una sospecha, se transformó en un patrón claro. Pequeñas transferencias, cuentas compartidas en paraísos fiscales, citas coincidentes entre Marcos y Esteban en ciudades donde ella no estuvo. El engaño era más profundo de lo que imaginaba.
La traición no era solo emocional, era estratégica, estructurada, con fechas, firmas y silencios pactados. Por las 9 de la mañana, su celular vibró con una notificación que le heló la sangre. Una reunión agendada con carácter urgente por el comité ejecutivo. No era común que la citaran sin previo aviso. De inmediato, pensó que la querían remover del cargo, que el plan de su esposo estaba más avanzado de lo que creía. Tragó saliva, se lavó la cara, se puso su mejor camisa blanca y salió rumbo a la oficina con la espalda erguida y una decisión ya tomada. No iba a dejar que le arrebataran lo que construyó con tanto esfuerzo. La reunión comenzó puntual. En la sala, los rostros habituales parecían más tensos que de costumbre. Algunos la miraban con incomodidad. Otros evitaban su mirada por completo. El director financiero carraspeó y fue directo al punto. Valentina, se han recibido reportes anónimos sobre irregularidades en la gestión de información confidencial de la empresa. Queremos escuchar tu versión. Ella sintió cómo su estómago se retorcía, pero no dejó que se notara. Su voz salió firme. ¿Qué tipo de irregularidades? Porque si estamos hablando de filtraciones, me encantaría saber quién está detrás de ellas, ya que yo misma descubrí pruebas de espionaje corporativo dentro de mi propio hogar. Un murmullo recorrió la mesa. Algunos rostros cambiaron de inmediato. La presidenta del consejo levantó la ceja. ¿Estás insinuando que hay alguien cercano a ti implicado? Valentina los miró a todos uno por uno. Luego respiró hondo y dijo, no estoy insinuando, lo estoy afirmando. Y tengo pruebas, pero no las presentaré aquí, en esta emboscada. Lo haré cuando convoque oficialmente una auditoría interna. Se levantó de su asiento sin esperar respuesta. Esa fue la primera vez en años que se retiró de una junta sin concluirla. Y aunque temblaba por dentro, sentía que había recuperado algo que no sabía que había perdido. Su voz. Al regresar a casa, lo encontró allí, como si nada. Marcos estaba regando las plantas del jardín trasero, tarareando una canción. Por un segundo, Valentina pensó en gritarle todo, pero no. Se obligó a mantener la calma. Si algo había aprendido en todos sus años como líder, era que la información era poder, y ella aún no había usado todo lo que tenía. Lo observó desde la ventana sin ser vista, y notó algo nuevo. Ya no sentía amor, ni siquiera odio. Sentía lástima. Lástima por alguien que creyó que podía destruirla desde adentro, sin darse cuenta de la fuerza que había en su silencio. Subió al cuarto, cerró la puerta y llamó a la única persona que sabía que no la traicionaría, Rafael. Llevaban años sin hablar desde aquella misión humanitaria donde, según informes oficiales, había desaparecido. Pero esa semana, Rafael había regresado, vivo, desgastado, diferente. El reencuentro había sido rápido y emocional, pero no hubo tiempo de profundizar. Ahora lo necesitaba. Marcó su número. Rafa, necesito tu ayuda, es grave, no sé en quién confiar. Él no preguntó nada, solo respondió, dime dónde estás, ya voy. Media hora después, Rafael estaba en la sala, con esa mirada que combinaba cansancio y determinación. Su presencia era distinta, no era el mismo hermano impulsivo que se fue 5 años atrás a una misión en África. Ahora era alguien que había visto demasiadas cosas, que había aprendido a leer el peligro en los gestos pequeños. Valentina le explicó todo, desde los documentos hasta la reunión improvisada. Rafael escuchó en silencio, sin interrumpirla. Cuando terminó, él asintió despacio y dijo, esto no es solo una traición personal, es un ataque estratégico. Y si están usando tus propios recursos en tu contra, entonces ya están dentro. Necesitas armarte. No emocionalmente, Valen. Legal, técnica y mentalmente. Y yo voy a ayudarte. Ella lo miró con los ojos vidriosos, no por debilidad, sino por el alivio que sentía al no tener que cargar todo sola. Por primera vez, desde que todo comenzó,
Sintió que no estaba completamente sola en ese abismo. Durante las siguientes horas, los hermanos trabajaron como si fueran parte de un equipo de operaciones especiales. Rafael tenía conocimientos en ciberseguridad y gestión de crisis que Valentina desconocía por completo. Revisaron servidores, cruzaron accesos remotos y detectaron que había intentos de extraer información desde dispositivos móviles asociados al perfil administrativo de Marcos. Valentina, que siempre creyó tener el control total de su empresa, se dio cuenta de cuán vulnerable había sido al confiar ciegamente en su esposo. «Esto va más allá de Esteban», dijo Rafael, señalando una serie de IPs asociadas a una consultora externa con la que nunca habían trabajado. Alguien de adentro aprobó estos accesos, y no fue solo Marcos. El nudo en el estómago de Valentina volvió con más fuerza. ¿Cuántas personas más estaban involucradas? ¿A quién más había saludado con confianza en los pasillos sin saber que eran parte de una red que quería destruirla? Su mundo, que ya estaba fracturado, empezaba a desmoronarse por completo. Pero algo dentro de ella se activó. No era miedo, era una especie de fuego, una necesidad urgente de luchar. Esa noche, Valentina tomó una decisión que cambiaría el curso de los días siguientes. No iba a reaccionar desde la rabia, sino desde la estrategia. Se encerró en su estudio y comenzó a armar un plan con Rafael, paso a paso. Lo primero era blindarse legalmente. Llamó a su abogado personal, uno de los pocos en los que aún confiaba, y le pidió una revisión completa del estatuto de la empresa, especialmente las cláusulas relacionadas con la remoción de ejecutivos, espionaje corporativo y conflictos de interés. Lo segundo, montar un equipo de auditoría externo que pudiera actuar sin levantar sospechas dentro del entorno laboral. Y lo tercero, lo más delicado, identificar y vigilar discretamente a todos los miembros del Consejo que hubieran tenido contacto directo con Marcos en los últimos 6 meses. Rafael, desde su laptop, construyó una matriz de movimientos, con fechas, nombres y registros cruzados. Esto es una operación interna, Valen. Ellos creen que juegan ajedrez, pero tú eres la dueña del tablero. En paralelo, Valentina mantuvo su rutina laboral como si nada ocurriera. Sonreía en las reuniones, daba entrevistas, lideraba presentaciones, pero por dentro, cada minuto era una cuenta regresiva. Ya no había espacio para ingenuidad. Los mensajes de Marcos se volvieron más frecuentes, más amorosos de lo habitual. Él notaba que algo había cambiado, pero no sabía qué. «Te noto distante», le dijo una noche mientras cenaban en silencio. «Estoy cansada», respondió ella, sin levantar la mirada. Cansada sí, pero no rendida. La fuerza que la sostenía ahora era distinta. Ya no era solo ambición o orgullo, era supervivencia. Era el impulso de quien ha sido traicionada por alguien que juró protegerla y se niega a ser destruida por ello. Mientras tanto, Rafael detectó un patrón más. Los correos filtrados no se enviaban directamente a Esteban, sino a una dirección intermedia, encriptada, alojada en un servidor offshore. «Esto fue planeado desde hace mucho», murmuró. Y Valentina supo, con una certeza dolorosa, que esa traición llevaba tiempo gestándose, quizás desde el momento en que Marcos sintió que ella ya no lo necesitaba para brillar. Pasaron 3 días desde la reunión con el comité cuando Valentina recibió una nueva notificación, una convocatoria urgente a una asamblea general con todos los accionistas. El correo estaba cuidadosamente redactado, sin acusaciones, pero con un tono que sugería tensión. Rafael, sentado a su lado, lo leyó y comentó: «Van a intentar hacer el movimiento ahí. Están acelerando porque presienten que algo se les escapa de las manos». Valentina asintió sin decir nada. En su mente ya estaba visualizando cada paso. Esa asamblea no sería una trampa, sería el escenario perfecto. Se levantó,
Fue a su closet y eligió el traje azul oscuro que siempre usaba en presentaciones clave. No por estética, sino porque era el que le recordaba quién era. Una mujer que construyó todo con sus propias manos, que lideró un equipo cuando nadie creía en su visión, que enfrentó crisis económicas, recortes, y aún así logró salir adelante. Si quieren sacarme, van a tener que hacerlo frente a todos, y van a tener que mirar las pruebas en la cara, murmuró mientras abotonaba la chaqueta. La mañana de la asamblea llegó con una mezcla de tensión y claridad. El auditorio estaba lleno, socios minoritarios, ejecutivos clave, miembros del consejo y prensa acreditada. Marcos se sentó en la segunda fila, al lado de Esteban, como si ya celebraran una victoria anticipada. Valentina los observó desde el escenario. No bajó la mirada. Cuando le cedieron la palabra, no usó el micrófono de inmediato. Dejó que el silencio hiciera su trabajo. Luego, con voz firme, dijo: «Durante los últimos días, mi entorno personal y profesional fue vulnerado de la manera más sucia y calculada posible, pero lo que mis agresores no previeron es que subestimaron mi capacidad de resistir, de investigar y de documentar cada paso». Se proyectó en la pantalla un archivo tras otro. Correos, transferencias, grabaciones de llamadas, testimonios de empleados. Uno a uno, los rostros en la sala cambiaron. El golpe fue quirúrgico. Esteban se tensó. Marcos palideció. Y entonces, sin levantar la voz, Valentina concluyó: «No vine aquí a pedir que me crean. Vine a mostrarles la verdad. Y esta verdad los deja a ustedes dos, y a quienes los encubrieron, fuera de esta empresa». El silencio que siguió fue brutal, no porque faltaran palabras, sino porque nadie se atrevía a romperlo. Marcos intentó levantarse, pero uno de los miembros del comité de ética le hizo una señal para que se quedara en su lugar. Esteban, por su parte, evitaba mirar a la pantalla, como si ignorarla pudiera revertir lo que ya se había mostrado. Los accionistas comenzaron a hablar entre ellos, en voz baja, hasta que uno de los más antiguos, un hombre que había apoyado a Valentina desde los primeros días, se puso de pie y dijo: «No solo debemos respaldarla, debemos asegurarnos de que este tipo de traición nunca vuelva a suceder aquí». Hubo aplausos. Valentina no sonrió. No era un momento de celebración, era justicia. Una justicia que tuvo que pelear sola durante días, tragándose el miedo, la tristeza y la ira. El presidente del consejo tomó la palabra y anunció una votación inmediata. Marcos y Esteban fueron oficialmente vetados de cualquier vínculo con la empresa. En apenas minutos, la sala que parecía un tribunal se transformó en un símbolo de reivindicación. Valentina se quedó de pie, erguida, respirando hondo, sabiendo que esa victoria no era solo suya. Era de todas las mujeres que alguna vez fueron traicionadas y decidieron no rendirse. Cuando terminó la asamblea, Valentina no regresó directamente a su oficina. Caminó por los pasillos en silencio, observando los rostros, las miradas que ahora le ofrecían respeto y también una tímida admiración. Nadie se atrevía a felicitarla en voz alta, pero se notaba que algo había cambiado. En la terraza del edificio, encontró a Rafael esperándola, con 2 cafés en la mano. «Lo hiciste», dijo él extendiéndole uno. Valentina lo tomó y se sentó a su lado. «No lo hice sola», respondió, y por primera vez desde que todo había empezado, se permitió soltar una lágrima. No de tristeza, sino de alivio. No era una victoria absoluta. Aún quedaban daños por reparar, confianza que reconstruir, procesos legales en marcha, pero era el inicio de una nueva etapa. En el fondo, lo sabía. Lo peor ya había pasado, y aunque todavía quedaba mucho por enfrentar, ya no tenía miedo, porque había recuperado lo más valioso que le habían arrebatado sin que se diera cuenta: su poder. Durante los días siguientes, Valentina se dedicó a limpiar las heridas que no se veían. No las del negocio,
Esas ya estaban encaminadas con auditorías y asesorías legales, sino las personales, las que dolían cuando la casa quedaba en silencio. Entrar a su cuarto, ver los objetos que compartía con Marcos, recordar las cenas, las vacaciones, las risas fingidas. Todo eso era como caminar sobre cristales rotos. Aún así, decidió no salir de su hogar. No quería huir, quería resignificar ese espacio. Cambió los muebles del lugar, redecoró la sala, sacó cuadros, eliminó carpetas digitales y hasta renovó las contraseñas de sus redes sociales, como quien exorciza fantasmas. No lloró más. No porque no doliera, sino porque había comprendido algo fundamental. Llorar no siempre es lo que más libera. A veces, lo que más sana es decidir que cada paso que se da es un acto de reconstrucción. Rafael, por su parte, se instaló unos días con ella. Cocinaban juntos, veían documentales, hablaban de todo lo que nunca se habían dicho antes. Fue él quien, una noche, le dijo con total naturalidad: «A veces hay que perderlo todo para poder ver lo que realmente importa». Valentina no respondió, pero esa frase se le quedó clavada. No porque no lo supiera, sino porque por primera vez lo sentía de verdad. En una de esas tardes, mientras revisaban contratos antiguos, encontraron una pista más. Un correo filtrado desde la cuenta de una colaboradora muy cercana, alguien en quien Valentina confiaba como en una hermana. Eso fue otro golpe, pero ya no igual. Esta vez no vino con parálisis, vino con decisión. Valentina la llamó a su oficina, la miró directo a los ojos y le pidió explicaciones. La mujer lloró, confesó, pidió perdón. No hubo gritos, no hubo insultos, solo una frase: «Estás despedida», y no solo por traición, sino porque elegiste olvidarte de quién soy. Luego, Valentina se levantó, cerró la puerta detrás de ella y no miró atrás. Cada día que pasaba, Valentina sentía cómo su piel se hacía más gruesa, pero no en el sentido de volverse fría, sino fuerte, firme. Ya no necesitaba demostrar nada a nadie. Su liderazgo no venía de la autoridad del cargo, sino de la claridad con la que se conocía a sí misma. En una reunión con nuevos inversionistas, uno de ellos preguntó con cierta arrogancia si el escándalo reciente no había afectado su reputación. Valentina, sin perder la compostura, respondió: «Si hay algo que afectó, fue la percepción equivocada de que una mujer al mando es más fácil de engañar. Les aseguro que, después de lo que pasó, ahora soy más difícil de derrotar que nunca». La frase corrió como pólvora entre los equipos internos. Algunos la anotaron, otros la repitieron. Valentina no lo dijo para inspirar, lo dijo porque era verdad, porque el miedo había dejado de tener espacio en su agenda. Una noche, al cerrar su computadora tras otra jornada extensa, Rafael la invitó a caminar por el vecindario. El aire fresco, el sonido de los árboles y el paso lento le devolvieron algo que ni siquiera había notado que había perdido: la capacidad de respirar sin presión. «¿Te das cuenta de todo lo que hiciste?», le preguntó él sin solemnidad. «Me doy cuenta de todo lo que permití durante demasiado tiempo», respondió ella. Y aunque la frase venía cargada de autocrítica, no sonaba a culpa, sonaba a aprendizaje. Valentina comprendía, por fin, que su renacimiento no consistía en borrar lo que había pasado, sino en abrazar cada parte de la historia como parte de quien era ahora. Una mujer que había confiado, que fue traicionada, que se rompió, pero que no se quebró por completo. Una mujer que reconstruyó su empresa, su círculo íntimo y, sobre todo, su identidad. Poco a poco, Valentina comenzó a abrirse nuevamente a su equipo más cercano. No para compartir detalles personales, sino para reconstruir un ambiente de confianza. Sabía que algunos seguían dudando. Otros simplemente estaban esperando señales claras de que el liderazgo se mantenía sólido. Y ella las dio, no con discursos, sino con acciones.
reestructuró departamentos, ascendió a quienes realmente demostraban compromiso ético y despidió discretamente a otros cuyos nombres habían surgido en la investigación. No hizo escándalo, no buscó venganza. Solo aplicó justicia con precisión quirúrgica. A muchos les sorprendió su frialdad, pero a quienes la conocían bien les quedó claro. No era frialdad, era enfoque. No había espacio para sentimentalismos, no después de lo que vivió. Una mañana, mientras preparaba una presentación para una cumbre internacional, recibió un correo inesperado. Una solicitud formal de disculpas por parte de Marcos, con el asunto, si aún queda algo que decir. No lo abrió. Lo dejó allí, sin leer. No por desprecio, sino porque ya no necesitaba respuestas. Lo que había tenido que saber, ya lo sabía. Y lo que no sabría jamás, tampoco importaba. Esa fue la confirmación de su cierre emocional. Ya no buscaba entender, ni pelear, ni debatir. Solo quería avanzar. Guardó el archivo en una carpeta sin nombre y siguió escribiendo el discurso para su presentación. Hablaba sobre integridad, liderazgo consciente y resiliencia. Y mientras tecleaba, comprendió algo. No necesitaba contar su historia para que el mensaje tuviera fuerza. Bastaba con ser quien era ahora. Alguien que se levantó en medio del caos, que defendió lo suyo sin ensuciarse, que perdió mucho, pero ganó lo que nunca más estaba dispuesta a perder, su centro. La cumbre internacional fue un punto de inflexión silencioso, pero poderoso. Valentina subió al escenario sin notas, sin apuntes, solo con la convicción de quien ha atravesado un infierno y ha salido caminando. Su discurso fue claro, sin adornos. Habló de errores, de vulnerabilidad, de la importancia de rodearse de gente leal, no solo eficiente. La sala quedó en absoluto silencio, mientras relataba cómo había enfrentado una crisis interna devastadora, sin perder el foco en su propósito. No mencionó nombres, pero los que sabían entendieron todo. Al final, la ovación fue larga y sentida. No era solo admiración profesional, era respeto. Muchos se le acercaron después, algunos para ofrecer alianzas, otros simplemente para decirle, gracias por hablar sin máscaras. Para Valentina, ese momento no se sintió como un premio, sino como una especie de confirmación, una señal de que estaba exactamente donde debía estar. Esa noche, sola en su habitación de hotel, Valentina se permitió cerrar los ojos y escuchar el silencio. No ese silencio incómodo de cuando se siente miedo, sino uno distinto, el que llega cuando ya no hay nada que esconder ni que probar. Pensó en todo lo que había vivido en tan poco tiempo, en lo rápido que la vida puede cambiar, en cómo la traición más profunda había sido el detonante de su transformación más auténtica. Recordó a la Valentina de antes, la que confiaba ciegamente, la que evitaba el conflicto, la que daba segundas y terceras oportunidades, y no la despreció, la honró, porque sin ella no estaría aquí, porque esa versión ingenua fue la que creyó que todos eran como ella, y aunque eso le costó caro, también le enseñó a afinar su mirada, a filtrar mejor, a no perder la empatía, pero tampoco la firmeza. Por primera vez en semanas, durmió profundamente sin interrupciones, y al despertar lo supo. Ya no estaba sobreviviendo, estaba viviendo. Al regresar a casa, Valentina encontró en su escritorio una libreta vieja que había usado durante los primeros años de la empresa. Al abrirla, se topó con una lista de sueños escritos a mano. Crear tecnología que impacte el mundo. Formar un equipo con valores reales. Ser una líder sin miedo a equivocarse. Se quedó mirando esas frases durante varios minutos, con una mezcla de ternura y melancolía. Aquella mujer que escribió esas metas aún vivía en ella, solo que ahora era más fuerte, más consciente. No había perdido su esencia, solo la había reforzado con cicatrices. Cerró la libreta
y la guardó en una caja junto a otros objetos que ya no necesitaba tener a la vista. Era una forma de cerrar un ciclo sin destruirlo. No había rencor, solo aceptación. En los días siguientes, Valentina comenzó a recibir mensajes de otras mujeres dentro y fuera de la empresa. Algunas compartían historias similares de traición y reconstrucción. Otras solo querían agradecerle por mostrar que no hace falta aguantar para ser respetada. Un par incluso le confesaron que estaban considerando renunciar a relaciones o entornos que las hacían sentir pequeñas. Valentina no se proclamaba como ejemplo de nada, pero sabía que lo que vivió tenía eco. Y ese eco estaba empezando a generar movimiento. Una tarde, organizó un encuentro privado con su equipo de confianza. No para hablar de estrategia, sino para escuchar. Quería saber cómo se sentían, qué necesitaban, qué esperaban de ella como líder. Aquella reunión, lejos de los gráficos y de las métricas, fue una de las más significativas de su carrera, porque entendió que liderar no era solo tomar decisiones, sino sostener espacios seguros para que otros también puedan ser valientes. El proceso de reconstrucción fue lento, pero sólido. Valentina no buscaba volver a ser quien era antes. Entendía que esa versión ya no existía. Lo que quería ahora era integrar todo lo aprendido y convertirlo en una forma de vida más honesta consigo misma. Comenzó a dedicar una parte de sus semanas a mentorías discretas, en las que acompañaba a jóvenes emprendedoras que enfrentaban obstáculos similares a los que ella superó. No lo hacía por visibilidad ni por branding personal, sino porque había algo profundamente sanador en compartir sin filtros. En una de esas sesiones, una chica le preguntó, ¿cómo se vuelve a confiar después de algo así? Valentina la miró con calma y le dijo, no se trata de volver a confiar como antes, se trata de aprender a hacerlo mejor, con límites, con intuición, con menos culpa y más claridad. Esa fue la frase que más repitieron en redes sociales después de una entrevista que dio semanas más tarde. Pero para Valentina no era solo una cita viral, era su verdad. Pasado un mes de la asamblea, Rafael decidió volver a su vida nómada, aunque prometió estar disponible siempre que ella lo necesitara. El día que se despidieron, Valentina lo abrazó con fuerza. «Gracias por volver justo cuando más te necesitaba», le dijo. Él respondió con una sonrisa tranquila. «Siempre supe que ibas a salir de esto, solo necesitabas recordarlo». Aquella despedida no fue triste, sino luminosa. Era el cierre de una etapa y el comienzo de otra, más consciente, más limpia. Ya no había necesidad de vigilancia constante ni de recopilar pruebas. El veneno había sido expulsado y lo que quedaba era cicatrizar y florecer de nuevo. Esa noche, Valentina caminó por su casa con una taza de té caliente, descalza, en silencio, tocando los muros como si agradeciera al espacio que la había contenido en su peor momento. Y en ese gesto simple comprendió que a veces el verdadero renacimiento no llega con aplausos ni con titulares, sino en la quietud de saber que volviste a ti. Un lunes cualquiera, mientras caminaba rumbo a una entrevista en una universidad donde la habían invitado a hablar sobre liderazgo y ética, Valentina recibió una notificación en el celular. El proceso judicial contra Esteban había comenzado oficialmente. La empresa, con la evidencia recabada, había decidido presentar cargos por apropiación indebida de propiedad intelectual. Ella no era la denunciante directa, pero su testimonio era clave. No celebró la noticia. Solo sintió que el ciclo, por fin, se estaba cerrando por completo. Ya no tenía que sostenerlo todo ella sola. La estructura estaba en movimiento, y ahora era el sistema el que debía encargarse de hacer justicia. Entró a la sala del evento sin esa presión interna que tanto la había consumido meses atrás.
Esa Valentina ya no existía. La que estaba ahí ahora no solo sabía lo que valía, sino que ya no estaba dispuesta a negociar con nadie que intentara disminuirla. Durante la charla, un estudiante levantó la mano y le preguntó, ¿cuál fue el momento exacto en que sentiste que habías renacido? Valentina guardó silencio unos segundos antes de responder. No fue un momento, fue una acumulación de decisiones difíciles. Cada vez que elegí no callar, cada vez que decidí no dejarme vencer, cada vez que me traté con más compasión que dureza, renací cuando me puse en primer lugar sin pedir permiso ni perdón. La sala se quedó en silencio. No era una frase armada, era un testimonio vivo. Y en ese momento, Valentina no era solo una CEO reconocida, ni una mujer que había sobrevivido a una traición múltiple. Era un espejo en el que muchas personas, sin importar edad ni contexto, podían verse reflejadas, porque su historia no era sobre éxito, era sobre dignidad, sobre tener el coraje de enfrentarse a lo más doloroso sin perder el alma en el intento. Con el tiempo, la historia de Valentina Sánchez dejó de ser contada como el escándalo corporativo del año y comenzó a ser recordada como el caso de la mujer que no se dejó quebrar. En la empresa, su liderazgo evolucionó, más horizontal, más humano, pero también más firme. Las personas ya no solo la seguían por respeto al cargo, sino porque su ejemplo real, palpable, había sembrado algo profundo. En redes sociales, miles compartían fragmentos de sus entrevistas y muchas mujeres comenzaban a usar su nombre como sinónimo de fortaleza silenciosa. Pero Valentina no se dejó atrapar por la imagen pública. Mantuvo su vida privada lejos de los focos, protegida, tranquila. Comprendió que no se trataba de construir una narrativa heroica, sino de vivir con coherencia. Su éxito ya no se medía en cifras o reconocimientos, sino en la paz que sentía cada noche al cerrar los ojos sabiendo que no traicionaba sus principios. Una tarde cualquiera, caminando sola por el parque, se encontró con una niña que jugaba con una cometa. La miró por unos segundos y recordó cómo, años atrás, ella misma soñaba con volar alto sin saber que a veces el viento puede fallar. Pero también recordó que, incluso cuando la cometa cae, se puede levantar otra vez si uno sabe dónde está el hilo. Esa era ahora su vida, un vuelo firme, pero con el control en sus propias manos. En su celular, sin notificaciones urgentes, tenía una nota abierta con un título que escribió Una noche de insomnio. Nunca más dejaré que me apaguen desde adentro. No sabía si algún día lo convertiría en libro, en charla o en simple recuerdo, pero sabía que era verdad, porque ese era su renacimiento. Uno sin espectáculo, sin fuegos artificiales, solo ella de pie, más entera que nunca. Si esta historia te tocó, si alguna vez tuviste que reconstruirte desde los pedazos, dale like, deja tu comentario contándome cómo conectaste con Valentina. Suscríbete al canal para recibir más relatos reales de superación. Y comparte este video con alguien que necesita recordar que siempre es posible volver a levantarse, incluso cuando todo parece estar perdido.